Pues Arratsaldeon, guztioi, gracias. Gracias por ver la sala así de repleta de gente. O sea, la verdad es que cada mes que pasa interesa más el arte contemporáneo. Estamos aquí los tres personajes que hemos ido creando esta última exposición de la serie de actividades que teníamos previstas para este mes de abril. Digamos que entramos en la última de las acciones, como es la inauguración de un clásico que es la colección. La colección hecha de una forma un poco distinta, diferente. Sabéis que hoy mismo, a estas horas de hace 15 años, estas mismas horas se inauguraba el centro Artium, se abría al público. Por lo tanto, es un momento verdaderamente gozoso para todos, ¿no?, que estemos aquí. Hemos pasado procelosamente estos caminos, pero ahora ya nos encontramos aquí, yo creo que con nuevos bríos, y los hemos puesto sobre la mesa para hacer estas actividades y estas exposiciones y actividades de todo tipo, que yo creo que tienen mucha potencia para un centro como este y cubren el abanico habitual que solemos hacer, la marca de la casa, que consiste en una exposición internacional, como sabéis, de Liliana Porter. Luego tenemos un artista vasco de primera fila, como es Juan Pérez Aguerrero de Coa, y luego una exposición brutal de la colección que os vamos a poner. Vamos a hablar los tres de una forma relajada, casi como una conversación. También tengo que decir que esta exposición se planteó así hace aproximadamente un año. Llevamos trabajando en ella porque queríamos, a raíz del plan estratégico que pusimos en funcionamiento, tenía uno de los ejes principales, era asumir de una vez por todas que esto, aparte de ser un centro, es un museo y que tenemos un patrimonio de primerísima fila y teníamos que poner en valor. Y por lo tanto, empezamos a darle vueltas a ver cómo lo podíamos hacer, y ahí empieza el cuento que vamos a empezar a contar. Es decir, empezamos a ver cómo se puede hacer una exposición con aquellas obras que algunos consideran las mejores que hay en el museo. Es un concepto muy especulativo, no para todo el mundo está bien hacerlo así. Yo soy más partidario de buscar un sistema, una manera de encontrar esas obras, y así nos planteamos que podíamos localizarlas echando mano a los documentos que tenemos, y entonces saber cuáles son esas obras que más veces nos han pedido otros museos, otros centros para grandes exposiciones en todas partes del mundo, cuáles son las que más han viajado, cuáles son las piezas que más sabíamos que íbamos a llegar a una lista de piezas muy reconocibles, cosa que así ha sido. Y por otro lado también sabemos perfectamente que eso nos daría una visión muy sesgada. No habría ningún artista a la vez, quizá, ¿no?, o pocos artistas a la vez, porque es mucho más fácil que nos pidan un Pablo Picasso que un artista vasco o un artista a la vez, excepto quizá Chillida, ¿no?, u Oteiza. Entonces incluimos y metimos una nueva coordenada, que eran las exposiciones, o sea, las obras que más veces habíamos expuesto también nosotros. Hicimos con eso, juntamos, hicimos un coeficiente, y nos salieron 44 obras, que son las que están puestas ahora, que recorren un poco todo lo que son los años desde que se lleva
practicando, adquiriendo esta colección. Eso también tiene una serie de problemas, que yo por lo menos los pienso, que consiste en que habría pocas mujeres también. Porque en los años 60 prácticamente los museos lo compraban artistas que fueran mujeres. Eso evidentemente ha dado una gran mayoría de hombres, pero hay mujeres. Hemos visto que hay mujeres que también, sobre todo en los últimos años, que también han ingresado en la colección y que se han colado como Dios manda en esta selección. Así que eso lo pusimos sobre la mesa y empezamos a trabajar, ¿no? Empezamos a ver qué posibilidades teníamos y qué medios teníamos para ello. Y dimos una vuelta de tuerca más. La vuelta de tuerca más era intentar hacer un comisariado colegiado entre 3 personas que estamos aquí, entre 3 personas, pero incluso ahí, incluso haciéndolo colegiado, que ya alguna vez lo hemos hecho, algo más raro todavía, ¿no? Que consistía que al señor gerente, Javier Iriarte, le íbamos a meter en un lío, le íbamos a meter en un lío bastante gordo, porque él no tenía ni idea. Básicamente, cuando llegó aquí hace 15 años, es prácticamente la primera vez que se... Algo sí, algo sí. Y le dijimos, tú, comisario también. Pero de la parte que más sabe, que es la parte del sistema del arte. Porque, no lo he dicho todavía, esta exposición está dividida en 2 partes. Una es el arte, es decir, aquello que son las obras, lo que es el objeto de este museo y de cualquier museo, el patrimonio, lo que se llama el patrimonio mueble. Esto era que lleva mucho tiempo trabajando en ello, ha sido conservador de la colección y lo es, sigue siéndolo, lo conoce perfectamente. Y entonces, pues, la persona más adecuada era él. Esta es una exposición que queríamos hacer nosotros, no queríamos invitar a nadie, no queríamos decir a nadie más que queremos hacerla nosotros, porque la colección es nuestra, de los todos alaveses. Y entonces, pues, ¿quiénes vamos a conocer mejor que la gente que hemos estado, muchas de ellas, no todas, pero algunas sí, adquiriéndolas, pagándolas y haciendo los informes y todo esto, pudiéramos entrar, ¿no? Entonces, y luego otro es el sistema del arte. ¿Qué es el sistema del arte? El arte ya hemos dicho lo que es. El sistema del arte es todo lo que rodea a un cuadro. Todo lo que rodea a un cuadro dentro del museo. El sistema del arte es mucho más amplio, pero lo que rodea a una pieza, a una obra de arte, son muchas cosas, son muchas complicaciones, tanto desde la selección de la obra, desde el almacenamiento, gestionar los viajes, gestionar las facturas, gestionar los seguros, todo es un largo lío. Y una cosa muy importante, alguna lo he contado, el momento que entra en el museo, una obra ya no lo toca piel humana, solo la tocan personas con guantes, que para que no se quede el óxido, la grasa de las manos en las piezas, ¿no? Y abajo tenemos un caso muy concreto de este tema. Y entonces ya nos pusimos a trabajar y Javier Iriarte montó su equipo, que lo tiene aquí perfectamente, que le ha ayudado muchísimo, registro, finanzas, buscar la investigación de cuestiones que él podrá contar ahora, y Quique montó también su equipo también relacionado con con todo eso. ¿Y qué hacía yo? Pues estaba de un lado para otro, básicamente, ¿no? O sea que me conozco un poco todo el tema para que aquello funcionase un poco. Quique, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, que sí que esto es bueno, daros la bienvenida a todos, muchas gracias por venir, y Sorionak por estos 15 años con Artion, con nosotros, ¿no? Quería, antes, cuando hablábamos del comisariado, del proyecto en común, si hubiésemos puesto toda la gente detrás de estas sillas, habría aquí una fila posiblemente de 300, 400 personas que hemos participado de una manera muy directa en toda la organización de este proyecto. En la selección de las 44 piezas, porque hemos metido el discurso de todos estos críticos, historiadores, gente especialistas que nos ha solicitado las obras. Era la manera de
compartir este comisariado con agentes externos a nosotros, pero todo a través de estas obras, de nuestras obras de la colección. Como veis en la pantalla, 3.178. Selecciona ahí las mejores obras. ¿Cuál es tu criterio? Hay que empezar a establecer. Lo que mejor nos pareció es partir de un criterio consensuado que a lo largo de estos 15 años de la vida de Artium nos han solicitado y en el que hemos participado también nosotros en la construcción de proyectos, de exposiciones aquí en el museo, que nos han solicitado obras para estas piezas. También dentro del sistema, en esta selección, hemos tenido varias piezas, por ejemplo, el Evalot, que por problemas de poder mostrarse en las salas, no está en la sala de abajo, sino la hemos llevado a la sala de arriba. Una pieza que lleva en su composición mercurio, tiene unas pequeñas lágrimas de mercurio. El mercurio no es un material que la actual legislación permita mostrar, con lo cual se ha hecho todo un proceso de investigación que hace que ahora la pieza esté inhábil, pero lo podemos contar ahora en la otra. Otra parte del sistema que ha seleccionado es el MUSAC. Nos ha pedido recientemente una pieza de Pablo Milicua, una pieza que estaría incluida entre todas estas piezas. Sin embargo, el hecho de que haya participado, que haya una vez más participe en el discurso de otro proyecto hace que no esté entre nosotros. Y así hay varias selecciones que han configurado el número de piezas que tenemos aquí abajo. Y quizá también el número 44 es porque hemos querido poner en valor el objeto artístico, la obra de arte, pero también mucho el goce estético, la aproximación que tenemos nosotros, o vosotros, el público, todos nosotros, al objeto artístico. Entonces, es un número reducido de piezas, pero es un número reducido porque hemos primado ese acercamiento, esa posibilidad, ese goce, esa emotividad a la hora de enfrentarnos a las piezas. Sí, es sencillo. Tenemos un problema de espacio clarísimo, aunque el museo es muy grande. Tenemos 3 grandes exposiciones ahora. 4, porque la del arte y sistema del arte está dividida en 2. Aunque el museo es muy grande, y la biblioteca también, que tiene su espacio, pero es siempre el mismo. Hemos tenido que dividir en los espacios. Entonces, como ha dicho Quique, habría que primar algo que para nosotros era fundamental. Si queríamos ver obras de arte, no solo teníamos que tener casi una experiencia metafísica con ellas, casi física. Es decir, que podamos, a la manera antigua, o sea, yo lo reivindico, a la manera antigua ver la obra de arte, no el amontonamiento delante de una obra que no es posible meterte dentro de ella, que no es posible pues disfrutar un poco de su discurso, de su estética y demás. Son obras que muchos de vosotros las conoceréis completamente, pero no las vais a ver aisladas, solas, sin apenas molestias, para verlo con tranquilidad, para verla con cierta tranquilidad y aislados y zambullirte un poco en su propia destino, ¿no? Luego, cuando se vaya a la otra exposición, la del sistema del arte, es otra cosa, es más espectáculo. Ya pensaba que no me ibais a dejar hablar. Esto de ser comisario por primera vez tiene eso, que te dejan lo que te dejan. Bueno, ¿qué es el sistema del arte? Bueno, arratsalde-on denori, y gracias por estar aquí. ¿Qué hemos intentado hacer en el sistema del arte? El objetivo es doble. Por un lado, poner en valor la colección y su historia. La colección Artium de los alaveses lleva comprándose desde 1964, como podréis ver en el gráfico, aunque de forma estable empieza en los años 70 a comprarse. Y eso para nosotros será una cosa importante, poner en valor la colección, que eso hacemos habitualmente, pero también la historia de la colección. Y el segundo objetivo era poner en valor todo lo que lleva aparejado la obra de arte una vez que entra en Artium. Todos esos procesos que igual alguno de vosotros habéis podido ver cuando hacemos unas visitas guiadas especiales y enseñamos los almacenes, pues que al final preguntáis qué hacen en restauración o qué es esto de registro, pues eso es parte del sistema del arte. Y estamos intentando explicar cómo se monta una obra, cuáles son los embalajes
Y eso nos parecía que era fundamental que lo conocierais de una manera que hemos intentado que sea didáctica y amena, aunque entendemos que es duro, pero vamos, no sé, ya nos diréis vosotros si eso lo hemos conseguido o no. Entonces, cuando entréis, lo primero que vais a encontrar es un poco la historia de la colección en base a las primeras piezas que se compraron. Como esta parte del sistema no tiene que ver, es la clara del huevo, todas las obras, excepto 2, están contextualizadas como si estuvieran en sus almacenes. Es decir, las obras de cuadros están en peines, a las esculturas están metidas en armarios, hay obras que están dentro de sus propios embalajes, o sea, no hay una obra expuesta excepto el Volad, Volad, malditos y la de Cabello Carceller. Excepto esas 2, todas las demás están contextualizadas como si estuvieran en los almacenes y las que tienen problemas con sus problemas. Esa primera sala que pone en valor esas obras hemos puesto pues, la primera obra de Benjamín Palencia, que se llama Catedral de Toledo, que según dicen ellos podía estar en el Museo en Artium o en el Museo de Bellas Artes. Yo de eso no sé, eso saben, que lo expliquen ellos por qué. Y luego hay las compras de los 4 artistas alaveses que se hizo en el 1967, que se compraron obras, y tenéis los documentos por el cual la Diputación lo compró. En la vitrina se compraron obras a 4 artistas por 10.000 pesetas a cada uno de ellos, 60 euros. Obras que hoy están muy puestas en valor. Tenéis las obras, en las 2 exposiciones tenéis las obras. Está la primera compra, se hace una referencia a la primera compra que supone una fotografía, y veréis una parte de la fotografía pero metida en un armario, o el primer vídeo, la primera instalación. Que, por cierto, es una fotografía de Muntadas, pero que casualmente en la exposición que está fuera, al otro lado, que es la de Juan Pérez, hay una serie que se llama El síndrome Muntadas, que también igual habéis visto, o sea que es una casualidad. Y en esa sala está este gráfico que hemos querido traer aquí para explicaros un poquito. No sé si se ve bien desde atrás, pero no lo podemos hacer más grande. Estas son cómo se ha ido comprando obra en la Diputación, a lo cual hemos sumado los depósitos actuales. Lógicamente los depósitos tienen entradas y salidas, la colección no, la colección siempre se acumula, pero los depósitos entran y salen. Entonces, es curioso el gráfico, porque el gráfico demuestra que a partir de los años 70, y excepto 2 años, en el 81-82 creo que es, la Diputación compra entre 30 y 70 obras, de una forma estable. Este año ya llevamos 3. Vamos en el capítulo, vamos a por ello. Y luego, una cosa que hemos hecho que es importante es que cuando no ha habido compras, porque si por ejemplo veis el año 2012, que fue como que horroroso, no, lo siguiente, no hubo ninguna compra, pero tuvimos depósitos. O sea, buscamos al final complementar la colección con depósitos. Y eso también... Pero pues, ves cómo cae en picado, ¿no?, en los últimos años el tema de adquisiciones. Entonces, esto es un poco lo que vais a ver en esta primera sala. En una segunda sala, ¿de qué nos podemos hablar? Pues lógicamente la colección necesita ser contextualizada a su momento histórico, a su momento cultural. Hemos hecho unas grandes instalaciones, una línea del tiempo, por así decir, donde ponemos en valor desde el 60 hasta ahora todos los hitos desde nuestro punto de vista. Igual vais allá y veis, pues no han puesto este hito que del año 75 era fundamental. Bueno, puede ser. En la pared no entraba todo, eso estaba claro. Ni en los vídeos tampoco entraba todo, pero hemos intentado mostraros gráficos que muestren tanto la realidad más cercana como la más lejana. Hay una llegada a la Luna, por ejemplo, pero bueno, hay un poco de
veréis un poco de todo. Y ese contexto histórico también viene relacionado con un contexto económico de las obras, que es, hemos hecho un pasillo, que voy a mostraros una obra ahora, donde lo que hemos hecho ha sido valorar las obras de la colección, las obras que están en el arte. Entonces, este valor de seguro, que podemos comentar, que veis aquí, a ver, sí. Vale. Esto, por ejemplo, es Pepe Spaliu, uno de los que está en la exposición. En ese pasillo lo que vais a ver es el aspecto económico que es Sistema del Arte, lógicamente, de todas las obras que están en el arte, de las 44. Aparecen 3 cifras. El precio de compra, en este caso 11.960 euros. El precio que calculamos, importante, a valor de seguro. A valor de seguro, o sea, no estamos hablando de valor de mercado, sino que estamos hablando de valor de seguro. El museo no está en el mercado, pero sí asegura las piezas cuando viajan. Entonces, nosotros... Bueno, el museo está en el mercado cuando va a adquirir, pero una vez que está dentro ya no puede hacer otra cosa más que valorar, asegurar las obras. Entonces, ese valor se calculó en el 2002 como el motivo de la apertura de Artur y tuvo que hacerse de todas las obras de la colección, de todas. En ese momento, 1.800, no me acuerdo. Sí, aproximadamente, sí. Y el último valor, 2017, es un valor que hemos calculado ahora para solo algunas obras importantes, unas 100, porque es imposible hacerlas para las 3.000 y pico. Y es el tercer valor. Eso lo vais a ver en la instalación, pues, de todas las obras que hay. Curiosidades aquí, pues la obra más barata es la de Juan Mier. Está ahí. Está ahí. Que se compró más barata. Sí. Que se compró más barata, pero que ahora vale... A ver. Ahí, mira, ahí tienes la obra. Y barata está, ¿verdad? Todos son compras menos 2 depósitos. Todo lo de, o sea, hay 42 compras y 2 depósitos y tienen, como veréis, pues es una puesta en valor que evidentemente no va a ningún lado. El valor de la colección es mucho más que lo que aquí aparece y lo que os vamos a seguir mostrando. Y el valor es el valor emocional que nosotros queramos darlo. Lo que pasa es que, bueno, pues si hay que poner unas cifras para que nos entendamos, pues bueno, es lo que hemos... El sistema es así. Se adquiere obra a precio de mercado y luego ya se custodia aquí en el museo, y cuando se nos pide una obra, un depósito, o alguien quiere un préstamo de una obra para una exposición en donde sea, Sevilla, por ejemplo, tenemos que valorarla. Y entonces, porque el otro museo, el otro centro, lo que tiene que hacer es asegurarla por el valor que nosotros le hemos dado, que suele ser lo más cercano posible a cómo está en el mercado. Suele ser aproximadamente lo que suele ser. Ese es el sistema básico. Entonces, se han valorado aquí 100, pero según nos vayan pidiendo vamos actualizando cada obra. Una a una las vamos actualizando hasta que, bueno, pues llegue el momento que tengamos que hacer un inventario, porque es que tenemos una colección y ahí tenemos que tener un seguro para todo, o cualquier cosa, un incendio, una inundación o cualquier tema. Cosa que no pase, espero que no pase nunca. Por eso también el museo tiene, dentro de su sistema, tiene sus propios elementos para evitarlo. O sea que es así, ¿no? Seguridad total. Yo, comentar igual un par de cositas con respecto al primer espacio en el que hemos hablado, la Catedral de Toledo, esa pieza del 64, adquirida en el 64, yo creo que aunque sea la más antigua adquirida
en esta colección no fue adquirida con esa conciencia de construir una colección de arte contemporáneo. Es decir, por eso también es este momento que puede ser un poco de bisagra de entrar o no entrar en esta colección. Lo único que hace que una pieza que esté aquí o que pueda estar en el otro museo, en el Museo de Bellas Artes de Álava, es la voluntad de tener un lenguaje contemporáneo, ¿no? De tener un discurso contemporáneo. Benjamín Palencia, quizá en los años 20-30, sí que estuvo realizando esta pieza de Catedral de Toledo. Su discurso es diferente, no es tan rupturista y finalmente yo creo que la pieza más antigua que tenemos también es un Benjamín Palencia, ¿no? Sí, es pero un surrealismo, sí. Del surrealismo. Sí, es que Benjamín Palencia fue un artista que también es muy conocido, que tuvo una regresión, o sea, realmente fue un artista de vanguardia en los años 20, hacía surrealismo, hacía cosas, pero cuando llegó en el año 40 el régimen franquista, algunos artistas empezaron a echarse para atrás y pasaron de ser surrealistas a ser cada vez más paisajistas, postimpresionistas, o incluso en algún caso también fueron expresionistas o fauvistas, así, pero nunca dieron el paso de ruptura, ¿no? Que se dio luego ya en los años 50 y tantos, pues con el grupo Daualset o el grupo El Paso, que ya se crearon verdaderos rupturas de alguna forma, ¿no? Sí, lo que quería apuntar que quizá el momento fundacional de lo que es la colección sea las 5 de esas primeras obras que son adquiridas a 5 artistas contemporáneos, que en aquellos momentos, Juan, podríais tener 20 y tantos, 30 años, no creo que llegarais. Es decir, son obras adquiridas en el 66, en el 67, pintadas, ¿no? Exacto. Es decir, es un momento en el que un museo como el Museo de Bellas Artes de Álava, con toda esa tradición detrás y con esa voluntad de crear ese patrimonio histórico, decide comprar obra a gente coetánea, a gente que estaba innovando en sus lenguajes artísticos y vieron que eso era algo que deberíamos conservar para el futuro. Y eso es realmente el inicio o la voluntad o el germen de lo que es hoy el museo, ¿no? Y las 5 piezas las tenemos, tanto una, la de Juan, la tenemos en el arte, en el sistema del arte las podéis ver, ¿no? El Vizcarra, Fraile, tenemos Carmelo Ortiz del Guea, alguna otra, ¿no? Sí, bueno, también decir que cuando comentamos hacer la exposición primera, la que llamamos el arte, que es la que donde aparecen las obras, que es ahora estamos hablando de la otra, es la del sistema del arte. Pero la primera, donde están las obras físicamente, hemos pedido ayuda o hemos encargado a muchas personas que hicieran un pequeño ejercicio de aproximación a cada una de las obras, ¿no? De tal manera que intentasen tuviesen un cierto reto de no hablar de los que muchas veces se confunde, ¿no? El arte con el sistema del arte. La gente tiende a pensar que hablan de lo mismo y no se habla de lo mismo, ¿no? Que se atuvieran a lo que es la propia pieza, ¿no? Bueno, pues esas personas, aquí hay varias, mira, ahí está Fernanda, aquí está Benito y hay más por ahí, no sé, pues lo que han hecho ha sido escribir un texto, unas 400 palabras o 500, donde hay un acercamiento a esas obras. Y eso se va a poner, hoy no va a estar puesto porque nos llegan a las 8:15 de la tarde, pero se va a poner mañana, así podéis ver tranquilamente con cada obra, con su texto y demás. Lo que sí que vais a verlo quizá mucho más minimalista, más desnudo todavía, ¿no? Es decir, solo con las piezas y el nombre del artista y demás, ¿no? Pero lo que sí aseguro es que todas las obras las conocéis. Todas las obras yo creo que han sido reproducidas en muchos lugares. Todas ellas no han estado juntas nunca, es la primera vez que de alguna manera se presentan juntas, porque han estado
decenas de exposiciones de todo tipo a lo largo de estos años aquí y en el Museo de Bellas Artes. O sea que realmente nos encontramos con piezas memorables dentro de la colección, o sea que se guardan en la memoria. Eso es lo que hace que este museo, pues, de alguna forma intente plantearse, pues que el público, la gente de aquí de Vitoria y los que vengan de fuera puedan llegar a reconocer estas piezas que en muchos casos son obras fundamentales para muchos de los artistas, ¿no? Siguiendo con el sistema del arte, que es lo que nos da un poco el hilo a la conversación, después de ver estas cosas que hemos hablado, no voy a explicar esto, pues ya de cifras ya como que ya vale, ponemos en valor diferentes procesos. Por un lado, conservación, restauración, y digo conservación-restauración porque aquí hacemos más conservación preventiva que restauración. Como cuidamos muy bien las obras, pues lo que se hace es conservar. Registro, que pone en valor toda la obra. Vais a tener una pieza de Villelia, que nosotros inicialmente se compró en una subasta, pensábamos que era una obra de arte, se compró la pieza. Se vendía como una obra de arte. Se vendía como obra de arte. Y cuando se hizo el análisis por parte del Departamento de Registro de toda la historia de la obra, pues nos dimos cuenta que no era una obra, que era parte de una obra. Entonces, pues habló con la casa, pues generó una serie de consecuencias que tenemos documentadas, pero y nosotros tenemos reflejada. Tendréis esa parte de la obra en la exposición y la explicación. Y luego hablamos de montaje, algo absolutamente fundamental en la vida de un museo. Al final, vosotros, por lo general, o el público, cuando viene, ven las obras terminadas, pero detrás hay un trabajo de montaje impresionante. Entonces hemos querido visualizar en el No de Santiago Sierra, por un lado, y en todas las cajas que veréis de urgencia de Amondarain, donde va una proyección por la parte de atrás, todos aquellos montajes que hemos considerado complejos, hay muchos más, pero hemos considerado que con mostraros 7 podría estar bien para que el espectador, el público que venga, se dé un poco cuenta de lo que implican todos estos procesos. Luego llegamos a dos grandes paneles que ponen en valor, por un lado, la colección viajera. Veréis un mapa del mundo y veréis puntitos de diferentes colores, 3 colores antes del 2000 para aquí y préstamos actuales, de donde han estado todas las obras de la colección. Menos Australia y la Antártida, en todas partes, en todos los continentes hemos estado, ¿no? Y luego hay un gran panel que muestra en cifras qué es la Fundación Artium y su colección. Consideramos que era fundamental hacer un homenaje a todos los artistas que componen la colección, que son 1000 y pico, y veréis el nombre de los 1000 y pico artistas que están. También todas las galerías que a lo largo de todos estos años, no solo en la Fundación Artium, sino también antes, han vendido obra a la colección, los coleccionistas, están las instituciones o museos con las que hemos mantenido una relación, algunas de ellas, igual algunas se nos ha escapado, pero espero que no, pero están esas, están los amigos, está puesto en valor, porque creemos que es importante, el retorno económico que la Diputación, que vosotros, porque al final la Diputación somos todos, hacemos a este museo año a año y el retorno económico que eso supone y alguna serie de datos más, con los amigos del museo, los patrocinadores, etcétera, etcétera. Publicaciones. Todas las publicaciones que se han hecho en este tiempo de la Fundación Artium y en la Sala Maricano. En el espacio pequeño, si conocéis cómo es la sala, hemos creído que es la entrada, como el montacargas llamamos nosotros, hemos creído muy oportuno explicar qué es una ficha catalográfica. ¿Cuál es una ficha catalográfica? Suena rarísimo el nombre, pero es lo que utiliza. Es la historia que tiene una obra.
y cómo se contextualiza esa obra y su autor. Para nosotros eso es un documento fundamental de trabajo que ponemos a vuestra disposición, que lo hemos visualizado a través de esa obra más famosa, por así decir, que es Mosquetero con pipa de Pablo Picasso, pero que en los armarios pues podréis documentaros sobre cualquiera de las obras que están en la exposición del arte de las 44 horas. Y finalmente llegamos a los públicos. O sea, el plan estratégico que se aprobó el año pasado, una de las cosas que ponía en valor era el patrimonio, del cual ha hablado Dani antes y Quique, y otra idea era la mediación. Nosotros hablamos, contamos, mostramos, pero a veces se nos ha dicho que no oíamos lo que nos decíais. Entonces, hemos generado una especie de espacio de mediación donde lo que queremos es escuchar. Están todas las publicaciones que hemos editado en todos estos años, más la Sala Márica, por si os queréis documentar, pero queremos hacer dos juegos con vosotros. En un juego nos gustaría responder a todas las preguntas que, una vez vista la exposición del arte y la exposición del sistema del arte, tengáis. Hay una urna donde vosotros hay una mesa, vosotros escribís la pregunta, la metéis en la urna y nosotros, como se dice siempre, en el más breve tiempo posible, intentaremos responder, si podemos responderla, y esperemos que sí. Es una forma de escucharos también. Y otra segunda forma, nos gustaría, os damos la oportunidad que os liguéis, por así decir, a cualquiera de las 44 piezas que aparecen en la exposición. ¿Qué significa que os liguéis? O sea, no me gusta la palabra, pero acabo diciendo, hoy ya lo he dicho 3 veces ya, apadrinar o amadrinar. Si hay alguna obra que os gusta, que queréis saber cuál es su futuro, o dónde se va a mover, o dónde se va a exponer, o si ha habido que hacerle una restauración, no sé. Cualquier cosa que nosotros habitualmente, por ejemplo, en los depósitos, informamos a los propietarios, pues eso os lo ofrecemos también a vosotros. Pero os pedimos algo a cambio, claro, todo no es gratis. Lógicamente, os pedimos que nos expliquéis el porqué, con un texto, con un dibujo, como os apetezca. Pero si queréis apadrinar o amadrinar una obra, pues explicarnos por qué queréis hacer eso. Y por favor, no cojáis las 44, con un par de ellas ya va. Y con eso, yo creo que damos un poco el broche final a lo que es el sistema del arte, que junto con el arte, pues bueno, supone una exposición, pues yo no sé, a mí no me gusta decir que yo no he visto ninguna exposición por el mundo. La línea del tiempo. Y yo no he visto en ningún otro museo un tipo de exposición de como lo que hemos intentado hacer aquí. Y no sé, ¿Qué tiene? Bueno, no, quería comentar que en esta invitación de Javier, ¿no?, a apadrinar o a acercarse a una obra, tenemos algo que de alguna manera todos nosotros ya hemos hecho. Todos nosotros, o muchos de vosotros sois amigos del museo, muchos de vosotros habéis conocido el Museo de Bellas Artes, estas obras allí. Es decir, tenemos ese vínculo emocional con las obras. Os invitamos a que lo pongamos por escrito y nosotros nos comprometemos a responderos, a informaros si sufre un daño, si necesita una restauración, si va a salir en transporte o va a participar en una exposición. Y toda aquella información que podamos dar la ofrecemos, porque es algo que hacemos habitualmente con mucha gente, pero que queremos que
que os sintáis vinculados, ¿no? Y poner un poco en valor este trabajo que os llegue a vuestras casas. Las vais a ver ahora en el arte. Si en el sistema del arte hablamos de las razones del sistema que hay alrededor de todo el contexto artístico, en el arte vamos a tener este encuentro emocional con el artista, y nosotros lo hemos distribuido en el espacio de una manera particular, de una manera que con la que habitualmente tratamos al objeto artístico aquí en la colección, rompiendo un poco con las lecturas más historicistas, más tradicionales, y buscando aquellas miradas, aquellos discursos tangenciales, pero que están siempre detrás del interés o de la motivación de un artista a la hora de realizar el trabajo. Siempre va a haber una vinculación emocional, personal, de construcción personal a la hora de enfrentarte a tu obra, a la hora de enfrentarte a aquello que haces. Siempre va a haber un interés también que va a ponerlo en un discurso social, en un discurso que va a analizar o que va a comentar lo que tenemos en nuestra sociedad, en lo que nos preocupa política, social, económicamente. Y siempre va a haber también un discurso que va a seguir estas preocupaciones del lenguaje artístico, de innovaciones, de traducir dónde vamos a ir avanzando, cómo contamos las cosas, ¿no? Nosotros nos hemos apoyado también en esto a la hora de distribuir. Vamos a tener un espacio que habla del sujeto, donde las obras están protagonizadas por la representación del artista o de aquellos sujetos, de las personas. Vamos a tener otro capítulo que va a hablar de esos contextos en los que se realizan las obras, de esos contextos sociales, o aquellas preocupaciones sociales, y también las situaciones, los escenarios donde se ponen las obras. Y otro, el último, un apartado que vamos a ver de objetos, de cosas, de dispositivos, donde la representación, la realización del artista quizá no representa nada, no está mostrando nada, sino se está mostrando el objeto a sí mismo, ¿no? Quizá estos sean los caminos por los que vamos a poder descubrir las 44 obras que vamos a tener aquí en la sala. Poner en valor también la pieza que tenemos de Chema Álvar González en la fachada, visible. Hemos querido también hacer esa llamada visible a todos los ciudadanos, a todos los que pasen por delante del museo. La pieza del perro que tenemos aquí, una pieza muy interesante también de finales de los años 90, creo que es, ¿no? Que también es una obra muy cargada que vais a reconocer en cuanto veáis. Y agradecer también a la única pieza que ha sido prestada para esta exposición que hemos solicitado, que es una obra de Cabello Carceller, que se titula Performer. Es una pieza del 2009 en la que ellos, a través de una empresa de gestión o un colectivo de Consoni, de Bilbao, que también hemos colaborado muchas veces con ellos y que tenemos, porque los sentimos muy próximos, llegó la invitación para grabar en nuestros almacenes una performance, una acción, esta pieza en la que un performer es incluido como objeto artístico en la colección. Es decir, una persona física, en el vídeo veréis, tiene su etiqueta de obra perteneciente a la colección, tiene su palet, tiene su silla, y ella, en esas horas interminables dentro de los almacenes del museo, reflexiona sobre el arte, reflexiona sobre el hecho artístico, sobre el objeto, sobre los almacenes, sobre las instituciones, sobre cómo se produce el arte. Y esa vinculación la que hemos creído que era muy interesante meter dentro del proyecto del sistema del arte, y ahí la vais a poder ver. Bueno, en fin, yo creo ya para terminar y pasar si queréis hacer algunas preguntas, pues eso, decir que ya con esta muestra prácticamente acabamos nuestros cumpleaños de los 15 años. Creo que están ahí cuatro exposiciones suficientemente atractivas. Si son las tres, mucho mejor. Cualquiera de ellas creo que puede funcionar bien, se pueden sacar conclusiones, se puede ver un poco lo que es el arte actual, lo que es, cómo está funcionando. Y concretamente, esta exposición tiene ese carácter un poco también, ya no solo de disfrute discursivo y de estético, sino también de conocimiento un poco de lo que es
todo lo que rodea la obra de arte y cuando hablemos sepamos de que estamos hablando de una cosa o de otra. Y nada más, dime. Yo quisiera, antes de pasar a las preguntas, decir una cosa que considero que es fundamental. Nosotros hemos sido los directores de orquesta, pero detrás de esto ha habido mucha gente que ha trabajado mucho, y es que me emociono yo con estas cosas, que ha trabajado mucho durante la Semana Santa, antes de la Semana Santa, un esfuerzo muy, muy importante para que lleguemos a esto. Sí. Bueno, a ver, sí. Buenas tardes. Digo que quería dar las gracias por explicarnos un poco aquí a los que estamos las coordenadas que parece ser tenéis en cuenta a la hora de hacer una selección de obras, etcétera, etcétera. Bien, yo quería hacer un comentario en otro sentido. Yo entiendo que la labor de un equipo directivo como vosotros, aparte de gestionar los fondos del museo, tiene otras tareas, como puede ser la conservación de las obras, la investigación, la organización, la difusión y, sobre todo, la documentación. Bien. ¿Por qué digo esto? Realmente yo he intentado ponerme en contacto con vosotros y no he podido. He mandado emails y no me habéis contestado. En fin, luego me contestáis por qué, en fin. ¿Por qué digo esto? Mira, este año vosotros trabajáis con un año de antelación para preparar la exposición, que es lo correcto, entiendo. Entonces, este año es el 100 aniversario del nacimiento de uno de los pintores del grupo Pajarita, que era mi padre Ángel Moraza Ruiz. Yo no voy a discutir si aquí había que haber puesto alguna obra, no de mi padre, sino cualquiera del grupo Pajarita, porque creo que fueron los que rompieron el catecismo de Díaz Olano. Tampoco sé dónde están las obras, porque las he preguntado y no me han sabido decir. Dijo que me ibais a contestar a alguno de vosotros. No sé dónde están las obras que compró el museo en su día y no sé por qué, me corregís si estoy equivocado, porque en 15 años que lleva este museo, jamás que yo sepa, a lo mejor estoy equivocado y me corregís, se ha hecho ninguna exposición del grupo Pajarita. Por supuesto, de mi padre tampoco. Entonces, que alguien me lo explique. 15 años. Dani lleva desde el 2008. Antes hubo otro, que tampoco hizo nada. Entonces, si nosotros no gestionamos el patrimonio del acervo cultural a la vez, porque claro, yo no entiendo que aquí hay gente que conoce el grupo Pajarita, porque son gente entendida, que no le habéis hecho ni una mención, ni habéis hecho nada, ya digo, este año se cumplen los 100 años de su nacimiento. Digo, pues qué ocasión más buena para poner un cuadro y hablar un poco del grupo Pajarita, de él o de cualquiera, es igual. Entonces, claro, no todos son loas. Yo tengo que ser un poco crítico con esto y, claro, es que estoy un poco, en fin, alterado con este tema, ¿no? Primero porque no me contestáis, segundo porque no me decís nada. Yo estaba dispuesto a ofrecer mi ayuda para lo que fuera. Y entonces el sistema de documentación que aquí tenéis, no sabía que era el 100 aniversario de uno de los fundadores del grupo Pajarita. Y si lo sabía, ¿por qué no hizo nada? Lo despreció, no le pareció interesante. Simplemente eso. Luego ya, en fin, yo estoy dispuesto a colaborar si estáis dispuestos a hacer alguna cosa. Tengo un vídeo que se hizo en Bellas Artes sobre Ángel Moraza Ruiz, que colaboró Juan Miege, está aquí presente, y que conoció a mi padre, y él puede hablar también. Y yo, como os digo, a vuestra disposición para lo que queráis. Pero, por favor, responder un poco, porque que haya una sinergia y que haya un diálogo, tiene que haber una contestación. Ya te respondo yo. Lo primero, pedir disculpas a las cientos de personas que no hemos contestado los emails este último mes, que son
bastantes personas. Yo creo que tú habrás mandado este mes, ¿no? Perdón. Y a todos los que ha sido terrible por el tema del trabajo. Segundo, el Grupo Pajarita no es objeto de este museo. No tenemos ni una sola obra de nadie del Grupo Pajarita. Ni una sola obra. No, porque no se consideró en su momento pasar las obras del Grupo Pajarita del Museo de Bellas Artes al Museo Artium. Por lo tanto, muy difícil que hagamos una exposición del Grupo Pajarita cuando está incluido en los fondos del Museo de Bellas Artes. Las obras de Suárez Alba, de Ángel Moraza, de Pichot, de todos, están en el Museo de Bellas Artes. Aquí no tenemos nada ni de tu padre, ni de las personas que fueron con él en el Grupo Pajarita. Cosa muy respetable, por cierto, cosa que a mí hay artistas que me parecen interesantes, me parecen importantes, pero no podemos hacer nada nosotros. Por lo tanto, lo que te hubiéramos contestado en el mail, de haber podido, habría sido esto, exactamente eso mismo. Pero vamos a ver, igual hay alguna otra pregunta y eso ya lo... Está contestado, creo que está contestado totalmente. ¿Hay alguna otra pregunta? No, más que nada son -5. Pero es que no es el objeto, ya te he dicho que no es el objeto de interés en estos momentos del museo. Hacer una exposición del Grupo Pajarita, creo que no es así. En estos momentos estamos en otros intereses, creo, más acordes con los... vuelvo a decirte, no tenemos ni una sola obra de nadie del Grupo Pajarita. No me puedes pedir que hagamos una exposición de Ángel Moraza o de alguien del Grupo Pajarita, porque yo creo que hay otros cauces. ¿Alguna pregunta más o pasamos a ver? Ahí en la tercera fila. Yo, perdonarme por el comentario que va a ser muy simplista, pero bueno, en muchísimas ocasiones el señor Castillejo ha denunciado el entorno, cómo está el entorno del museo, ¿no? Y yo quisiera poner un poco en conocimiento que hay un panel en la plaza acristalado, que es una pieza vintage, porque pone Vitoria-Gasteiz en Navidad. Está en plena plaza, delante del museo, completamente sucia, o sea, da muy dinero ante eso. Y es nuestro ese panel. ¿Ese panel es vuestro? No sé. No. Ah. No, es porque, bueno, que en numerosas ocasiones usted ha denunciado Sí, claro. Sí, el entorno, ¿no? Sí. Y sí que hay un panel que es vuestro, y luego está otro del ayuntamiento acristalado, y bueno, claramente Vitoria-Gasteiz en Navidad. Bueno. Vale. Yo suelo decir eso, que cuando se habla de que los museos transforman las ciudades, se pone como ejemplo Bilbao, se pone como ejemplo Barcelona o se ponen como ejemplo otros, eso no es exactamente así. El museo por sí mismo no transforma nada, lo transforma todo lo que se invierte alrededor del museo. Si se invierten los miles de millones que se invirtieron en Bilbao alrededor del Guggenheim, posiblemente transforme la zona. Y si se invierte algo aquí en Vitoria, pues también se transforme la zona. Y si se invirtió en Barcelona, también transformó la zona. Pero si aquí estamos solo nosotros y nos invierten alrededor, pues estaremos igual. ¿Queréis que ya...? Aingeru dice que... ¿Aingeru? He pedido receso para alguna pregunta, pero si vamos cortando, se agradece. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues abajo entonces, a todos los momentos.